se nos pide que calculemos la inversa de la Laplace transformada de 5 dividida por la cantidad s a cuarto más s se eleva al cuadrado usando una convolución, que significa que determinaremos la transformada inversa de la Laplace utilizando la propiedad que se muestra a la derecha donde está la inversa de la Laplace transformar f grande de s por g grande de s es igual a la convolución de f de t, y g de t donde f de t es la transformada inversa de f grande de s, y g de t es transformada inversa de la Laplace de g grande de s. Empezando por lo dado transformada inversa de la Laplace, procedamos y factorizamos el 5 y luego factorizamos s para cuarto más s es al cuadrado. Esto nos da 5 veces más transformada de la Laplace inversa de 1 dividido por el producto de s al cuadrado en la cantidad s al cuadrado más 1, y ahora escribamos el fracción como producto de dos fracciones donde 1 dividido por el producto de s al cuadrado de la cantidad s al cuadrado más 1 es igual a 1 dividido por s cuadrado por 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1. Observe ahora el Laplace inverso. La transformada tiene la forma de la inversa de la Laplace transformada de f grande de s por g grande de s donde f grande de s es igual a 1 dividido por s al cuadrado y g grande de s es igual a 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1 y, por lo tanto, f de t es igual a la transformada inversa de la Laplace de 1 dividida por s al cuadrado, que es igual a t, y g de t es igual a transformada inversa de la Laplace de 1 dividida por la cantidad s al cuadrado más 1 que es seno de t. Y, por lo tanto, la inversa dada la transformada de la Laplace es igual a 5 veces la convolución de t y seno de t. Y ahora aplicamos el definición de la convolución de dos funciones de t que se muestra aquí a la izquierda. Lo que nos da 5 veces la integral de 0 a t de tau multiplicada por el seno de la cantidad t menos tau de tau. Y ahora evaluamos la integral de f mediante la integración por partes. Y voy a seguir adelante y mostrar la integración por partes aquí a la izquierda en azul, donde u es igual a tau y, por lo tanto, dv es igual al seno de la cantidad de menos tau de tau. Nos diferenciamos para encontrarnos. Du es igual a 1 de tau solo a de tau. Integramos para hallar v. V es igual al coseno de la cantidad de menos tau. A partir de aquí, aplicamos la fórmula de integración por partes. Y abajo tengo la obra para la integral indef. Aplicando la fórmula de integración por partes, tenemos u veces v menos integral de v a u, que nos da tau veces coseno de la cantidad t menos tau menos integral del coseno la cantidad t menos tau de tau. Y para el último paso, integramos el coseno de la cantidad t menos tau con respecto a tau, que es igual a negativo seno de la cantidad t menos tau, y luego tenemos más c. Como restamos un negativo, el resultado final es más el seno de la cantidad t menos tau más c, pero, por supuesto, tenemos una integral definida con límites de integración de 0 a t. Y luego, si tomamos el antiderivada y hallamos la gran f de t menos la gran f de 0, y nosotros todavía tenemos un factor de 5 a la izquierda. Recordemos que, al realizar la sustitución, sustituimos t por tau y luego 0 para tau. Note por qué nos integramos con respecto a tau. Esto nos da 5 veces más la f grande de t menos la f grande de 0. Observe que cuando sustituimos t por tau, tenemos t veces el coseno de 0, lo que nos da t y luego menos seno 0, que es 0 y luego menos f grande de 0, sustituimos tau por 0, tenemos 0 veces coseno t, que es 0, y luego, más, ya que distribuimos 5, tenemos la transformada inversa de la Laplace es 5t menos 5 desde t. Espero que te haya resultado útil.